Hola, yo sé que le picaste este video por Brawl, pero rápidamente solo quiero decirte que también hago juegos y estoy trabajando en un videojuego llamado 9 Years of Shadows. Lo puedes poner en tu lista de deseados en Steam, te sale gratis y nos ayudas muchísimo como no tienes una idea. También puedes seguir a Halberd Studios, donde trabajo, en TikTok y en Twitter. Bueno, era todo lo que quería decir, así que sigamos con Smash. Sakurai hizo lo que se creía imposible y muchas veces se nos olvida eso. Y eso es algo que siempre tendremos como legado y qué bueno que podemos vivir en una época junto a su trabajo. Si te pones a pensarlo, Super Smash Bros. Como franquicia tiene una presentación y una atmósfera bastante única y definitivamente el que ha tenido una de las presentaciones y atmósferas más únicas es Super Smash Bros. Brawl. Para bien y para mal. Ya saben, las texturas realistas en personajes no realistas que pueden verse bien o pueden verse así. Los 2000, ¿verdad? Y también ya saben a qué nos referimos a cosas como el desbalance de personajes u otras cosas como... No ha existido una franquicia que haya roto tantos paradigmas y teorías a niveles de cultura popular como lo que logró Masahiro Sakurai con estos juegos. Como él mismo lo ha dicho, Super Smash Bros. Es una celebración de los videojuegos en sí. Esa es la esencia y motor por lo que se continuaron haciendo estos juegos. No es para menos la forma en que un anuncio nuevo se muestra, aunque simplemente sea una imagen. Siempre se manejan con referencias o alguna forma de recordar y glorificar el pasado como nos encanta a muchas personas hacer actualmente. Y sí, me declaro culpable a veces. Sí, yo sé que aún y esto que acabo de decir, Super Smash Bros. Sigue teniendo una presentación muy parecida a lo que sea de Nintendo, si lo comparamos a gran escala con el resto de los videojuegos, yo lo sé. Pero desde siempre, Smash se ha mantenido con unas diferencias clave con el resto de Nintendo, como ese sentimiento de epicidad mezclada con alegría. Y mucho de estas pequeñas diferencias es que los resultados de cada uno de los juegos no son 100% de Nintendo. Y bueno, antes de continuar y antes de que quiera decir que qué clase de estúpido dice lo que acabo de poner en el título, ponte en contexto conmigo. Sí, Super Smash Bros. Brawl no es mi videojuego favorito de la franquicia, no estoy estúpido. Y obviamente la gente podría opinar igual que yo. Brawl es un juego actualmente muy poco satisfactorio. Tiene físicas raras, es lento, sus hitboxes hacen... ¿Eso? Sí, yo lo sé. Pero no estoy diciendo de esto de Brawl por lo que es como juego. Super Smash Bros. Desde su concepción como juego y después como secuela y más adelante como una franquicia, siempre tuvo un desarrollo como un juego second party. Es decir, no como un desarrollo interno de Nintendo como son otras franquicias conocidas como Mario y Zelda. Smash ya tenemos muy claro qué es, sabemos de dónde nació, sabemos cuál era la filosofía, sabemos que la intención de Sakurai no era hacer un juego de peleas técnico, sino más una inclinación hacia un party game. Aunque esto ya no es cierto gracias a los fans y que efectivamente Smash se volvió lo técnico que querían. Sabemos sobre la influencia cultural que tiene Melee en la historia de esta franquicia y de los juegos de este estilo. Sabemos que ese juego se hizo competitivo por los fans, no por los desarrolladores. La comunidad se apropió de este juego y dictaron el rumbo y evolución de la franquicia con todas las nuevas técnicas que descubrían sin el propio consentimiento de quienes lo hicieron. Ya saben, cosas como el Wave Dash y más mecánicas que incrementaron el valor del juego. Sí, sabemos todo esto, no lo estoy negando. A Melee le debemos actualmente el uso competitivo y es nuestra referencia de gameplay principal para lograr mejores resultados. Nadie opina lo contrario de este juego. Pero ¿qué si les digo? Realmente el impacto cultural, lo que es el monstruo que es la franquicia de Super Smash Bros. No viene de Melee, sino viene de Super Smash Bros. Brawl. A ver, no me odien, lo estoy diciendo en serio, así que veamos el porqué. Fue el cambio de paradigma que hizo un parteaguas en la historia de los videojuegos. Y no estoy exagerando, tiene mucho que ver la época en la que salió y la audiencia que alcanzó también en ese momento. Es decir, sí, claramente Melee ya había logrado la unificación y la introducción de nuevos jugadores con distintas franquicias. Si te pones a pensarlo, desde el primer Super Smash Bros. Ya pasaba esto. Es fácil pensar en el impacto de diferentes juegos cuando los ves como franquicia entera, pero es mucho más difícil ver por cada juego y todo más tratando de ver el contexto en el que se vivía en ese momento de lanzamiento. Porque las tendencias son distintas a las de hoy en día y las opiniones de quienes lo jugaban en ese momento son diferentes a cómo pensamos también hoy en día. Se vuelve complicado emitir un juicio y una explicación del por qué algo es tan importante si no analizamos lo que estaba pasando en ese momento.
Este juego, en todo el sentido de la palabra, era una gran apuesta y fue un grandísimo riesgo para Nintendo. Fue una introducción a miles de jugadores en ese tiempo y lo sabían. Lo presentaron como el punto máximo de lo que cualquiera pudiera lograr y se consolidó como algo gigante dentro de la industria. Seas joven o seas veterano, entendías esto. Así que, acompáñenme en esta curiosa historia de desarrollo de juegos y entendamos el porqué del juego más controversial de la franquicia de Super Smash Bros. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. En primer lugar, Brawl tenía tanto contenido para su momento de salida que tuvieron que lanzarlo en un DVD de doble capa, haciendo que algunos juegos de Wii tuvieran problemas de lectura. Esto a sabiendas de que se le cortó mucho contenido por tiempos de producción, así que ya sabemos para dónde va este punto. Super Smash Bros. Brawl es culturalmente mucho más relevante que Melee, y esto no es una opinión, simplemente estoy hablando de números. Primeramente porque Brawl existiera en Wii en lugar de GameCube cambia muchísimo la percepción sobre la audiencia en ese momento. Brawl es el octavo juego de Wii más vendido de la historia con más de 13 millones de copias vendidas, mientras que Melee, aún siendo el juego más vendido de su consola, llegó a 7 millones de copias vendidas, y muchas de estas ventas se generaron después de su éxito como juego competitivo en los años siguientes. GameCube, a pesar de ser la gran máquina que sabemos que es hoy en día, su impacto en ese momento fue opacado por la publicidad de su competencia y repercutió en sus ventas y por ende en lo que a la gente pudiera conocer del mismo Nintendo. Nintendo era más de nicho en tiempos del GameCube, cosa que en Wii no lo era, y de esto ya hablamos en su propio video. La consola en la que salió también tiene mucho que ver el porqué de su éxito. Sakurai en esa época estaba retirado y estaba trabajando en juegos independientes o simplemente juegos ajenos a Nintendo como juegos first party, algo que es muy irónico si lo dices 15 años después y todavía lo veías aquí. Satoru Iwata, siendo presidente de Nintendo en ese momento y siendo un antiguo colega de Iwata desde HAL, contrata a su amigo Sakurai para terminar con el desarrollo de Brawl. Iwata había comenzado el desarrollo de Super Smash Bros. Brawl a escondidas y sin mencionarle nada a Sakurai, con la clara intención de hacer algo épico con la compañía para crear la celebración que se merece. Este juego tuvo su icónica presentación en la E3 en 2005 y fue hasta ahí que el mismísimo Sakurai se enteró que estaba en desarrollo. Después de esta presentación, Iwata se acercó con Sakurai a proponerle ser el presidente de Brawl. Iwata tenía la idea de hacer a Sakurai más un creativo ajeno a Nintendo para darle más libertad. Esto significaba una apuesta muy arriesgada para el mismo Nintendo. Era confiar plenamente en un director externo, pero no es para menos. Iwata sabía perfectamente a quién le estaba dejando el puesto y todo más sabiendo lo que había logrado en Melee. Sakurai después tuvo la idea de armar un equipo de gente muy capaz para estar a la par de la idea original de Nintendo. Esta compañía había contratado a nada más y nada menos que a Nobuo Uematsu, compositor leyenda de Final Fantasy y el que creó el reconocidísimo tema de Brawl en latín. Así que el compositor de los juegos pasados de Smash hizo arreglos sobre esta canción junto con más de 30 compositores totalmente legendarios de tantos videojuegos japoneses de todos los géneros hasta ese momento, haciendo todo el soundtrack de Brawl que al final debatiblemente lograron hacer el trabajo más épico hasta el momento de la franquicia. Eso es por la cantidad obscena de música que se generó desde Brawl en adelante. 30 compositores, más de 30 compositores es increíble. En serio, esto es una locura y todavía no me explico el trabajo que debió pasar Sakurai para organizar esto y todavía más en Smash 4 y Ultimate. Pero bueno, no nos metamos a eso. Sakurai contó con ayuda de Kazushige Nojima, escritor de igualmente juegos como Final Fantasy VII, Kingdom Hearts y algunos otros juegos de Square Enix del momento que lo hicieron salir totalmente de su zona de confort para crear Smash. Cuando ves y entiendes esto, tiene sentido por qué este juego era tan diferente a los dos juegos pasados y a los que vinieron. Nojima escribió el famosamente controversial Subspace Emissary, que sí, vamos a hablar de eso más adelante. Es por lo mismo que Smash se le puede considerar un second party de Nintendo, más de este juego en adelante. Esto es por lo que Sakurai se tomó tantas libertades en cuanto a su desarrollo y hasta en algunos casos, al cuestionarlo, Sakurai respondía con un "da gracias que no estoy quitando más contenido del que ya quitamos". Y pues hablando de cosas que dice Sakurai o nos trataba de decir Sakurai, tenemos... Hay algo que me di cuenta hace muy poco.
Actualmente yo juego Smash casi a diario, como muchas personas en el mundo, pero lo juego únicamente por el modo competitivo en online o por jugarlo con amigos. A sabiendas de la existencia de todos los otros modos de juegos que le dan vida a Ultimate, regreso siempre a jugar contra alguien, nunca pues yo solo. Smash es muy diferente siempre jugando solo o con otra persona a tu lado, y bajo lo que dijo el mismo Sakurai, Brawl y todos los juegos de Smash están hechos a base de accidentes. Su diseño de juego está hecho para autobalancear cada partida y crear mayor diversión justa, como si fuera un party game, y es el mismo diseño que tiene Mario Kart, por ejemplo. Sabemos que esto hoy en día no aplica para Smash. En Brawl, Sakurai no quería hacer un juego exclusivamente de peleas uno contra uno, o un juego que siguiera siendo lo mismo que los dos anteriores. Quería engrandecer el modo campaña. Por eso mismo es que Brawl es la forma de Sakurai de reafirmar que su juego no es competitivo, aunque lo quisieran hacer. Y sí, otra vez suena muy irónico esto. Las mecánicas que todos conocemos como el resbalarte aleatoriamente cumplen y abordan esta misma filosofía. Y aunque en la práctica esto no sirve para jugar seriamente, en papel sí lo hace. La baja gravedad y la baja velocidad de Brawl también fue muy cuestionado, y la respuesta de Sakurai en su momento fue la misma. Quería reducir la brecha entre un jugador experimentado y un nuevo jugador que llegara por primera vez a la franquicia. El Wiimote es también una de las principales razones de la baja velocidad. Estamos lidiando con un control Bluetooth que podría tener un cierto lag en una nueva consola, y que ahora podía ser jugado con el D-pad si alguien lo jugaba en modo horizontal. Así que los desarrolladores de Brawl optaron por esta velocidad para reducir el riesgo. No fue simplemente porque lo hicieron peor, era necesario para la accesibilidad. De hecho, Brawl fue el primer juego que tuvo que lidiar con toda la compatibilidad de controles. Recuerden que como este juego tiene que ser accesible, no importa cuál control tuvieras, tendría que ser fácil de entender. Esa era la ideología. Si usabas Wiimote en horizontal, Wiimote con nunchucks, un control de GameCube o el Pro Controller de ese momento, tenía que funcionar con el que sea, y de ahí viene su cambio de físicas. Obviamente esto fue corregido en las siguientes entregas, así como el online, que fue más una obligación que un deseo de Sakurai. Ya saben cómo funcionaba su modalidad en línea. Es por eso que con todos estos puntos imperfectos, pero que dieron los primeros pasos a nuevos modos de juego, nació el popular Project M, por ejemplo, y muchos otros mods de Brawl. La comunidad lo tomó y aportaron a crear el modo de juego que buscaban, en contra de lo que Sakurai dijo en primer lugar. No estoy diciendo que eso es algo malo, solo es para remarcar lo diferente que eran las dos filosofías, pero en ese momento que salió Brawl era necesario que fuera accesible. Brawl no solo no quería ser competitivo, sino que todos sus modos de juego extra motivaron a muchas personas a encontrar otro sentido de rejugabilidad más allá de mover personajes, como el hecho de tratar de recolectar trofeos, ya sea en el modo historia o jugando el minijuego Shoot 'em Up para dispararle los trofeos o convertir a los mismos enemigos en trofeos, incluidos los bosses, recolectar música y luego escucharla, o jugar el modo clásico para desbloquear a los trofeos de los personajes jugables. Por eso, el tiempo promedio de compleción al 100% de Super Smash Bros. Brawl es, en promedio, más de 200 horas de juego. Así es, esto solamente del modo de un solo jugador que podías hacer. Esto era lo que quería Sakurai. El single player es muy importante y tiene mucho que ver con las tendencias de ese momento. Obviamente, pensemos que es 2008 y todavía esto es demasiado relevante como un punto de venta para casi cualquier juego de cualquier índole o género. Oh sí, ya saben de qué voy a hablar. Subspace Emissary es un juego muy controversial. Sí, yo lo sé. Mucha gente lo odia y al parecer muchos otros lo aman, pero sí tiene un punto muy importante como impacto que ayudó a la esencia de Brawl. Este modo de juego tiene mucho sentido de existir para la época en la que estaba siendo lanzado, y eso es lo importante que hay que destacar de él. Es la respuesta a Smash podría tener modo historia, y bajo la visión del mencionado escritor Kazushige Nojima, esto fue como un mira cómo destrozó todo lo que conocías. Y ahora tiene todo el sentido del mundo que exista este modo de juego cuando sabes que lo escribió alguien que estuvo en Kingdom Hearts. Es la forma en cómo fue escrito y desarrollado este modo que lo hace tan diferente. Sakurai había previsto lo que estaba pasando con Melee en la escena competitiva, claramente, y ya dijimos cómo lo había tratado de balancear, y con este mismo deseo es que esta campaña existe. Es una manera de expandir el juego sin la necesidad de recurrir a las batallas uno a uno o simplemente modo competitivo. Esto es lo interesante.
El resultado de hacer a Smash en un juego con historia resulta en un modo de juego parecido a un plataformero de acción, cosa que si te pones a pensarlo es muy interesante que se haya podido lograr con el estilo y las mecánicas propias de peleas que había puesto Smash desde un principio. Es decir, crearon un género nuevo dentro de un juego de otro género. No voy a decir que su level design y su rejugabilidad es muy reconfortante como otros juegos de acción plataforma, porque la verdad es que por la naturaleza de las mecánicas esto llegaba a ser repetitivo hasta que llegabas contra un boss. Yo lo sé. Smash siempre ha tenido una suerte en cómo expandir su modo single player teniendo en cuenta que existía en un mundo sin el modo online, un modo tan necesario que hoy en día tenemos. Así que tenían que darte algo más que no fuera simplemente pelear contra una computadora, porque todos saben que eso puede llegar a sentirse limitado una vez que entiendas los límites del juego. Smash siempre está pensado para ser jugado entre varias personas o mínimo 2 personas al mismo tiempo, así que Subspace Emissary es la respuesta a expandir la experiencia para un solo jugador. Obviamente sale de contexto con un modo competitivo que hoy en día se busca y por eso no es algo que las personas buscarían. Los personajes tienen sus debidas personalidades aunque no digan nada, y hasta muchos de ellos tienen un debido arco de personaje en el que aprenden o terminan siendo algo diferente a como empezaron. Tomando en cuenta que esto es un juego de una franquicia donde empezamos con unas botargas dándose golpes en un comercial, esto es un paso agigantado hacia adelante y mucho más maduro. La batalla final se siente muy parecido a un juego como Final Fantasy o cualquier RPG japonés. La batalla imposible contra un enemigo millones de veces más poderoso que los personajes jugables, y esto es adrede. Querían transmitir este sentimiento de grandeza que los RPGs hacen, que se centren en los personajes y en la historia mientras juegas. Y justamente los personajes y franquicias es que quiero ahora centrarme, porque aprender de ellas es que es... Brawl fue la primera puerta de muchos, y eso es lo que lo hace culturalmente más importante. Ayudó a miles de personas a entender cómo es el universo de Nintendo y qué puede ofrecer una compañía como esta a nivel gameplay y a nivel historia. Como la misma puerta que es, la audiencia conoció muchos juegos que no hubieran tenido la oportunidad de conocerlos más que con este videojuego, y Nintendo lo sabía. Si no conocías a Olimar, Capitán Falcon, a Pete, a Ness o a cualquiera de las demás franquicias que no fuera Mario y Zelda, ahora era la oportunidad de entender qué es Pikmin, F-Zero, Kid Icarus o Earthbound, dando la oportunidad de conocer más géneros de videojuegos y entender mejor tu camino como jugador. Y si genuinamente te gustaban otros estilos de juegos más que simplemente pelear contra otros personajes, este videojuego ayudó a ser este bastión de la presentación del universo de Nintendo y de los videojuegos en general. Era decirte, bienvenido a la cultura popular de los videojuegos. Y este impacto es tal que actualmente los personajes de Smash son prácticamente los personajes de los videojuegos. Es por lo mismo que Brawl tiene mucho que ver todavía más con ser el primer juego con personajes invitados ajenos al mismo Nintendo. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que muchos nuevos jugadores, sean niños o personas que no conocían de otras compañías, la introducción de alguien como Snake es un punto de partida importantísimo como franquicia. Aunque no haya sido la primera vez que él había salido en un crossover fuera de su estética, hablando de DreamMix TV, era la primera hecha en Occidente. Y además el perfil de un personaje como puede ser este, dentro de la estética y la filosofía de un videojuego como Super Smash Bros., es un choque cultural muy relevante para quien lo jugara. Irónicamente, la propia comicidad disfrazada que siempre ha tenido Metal Gear Solid hace que combine mucho más Snake en Smash que otros futuros peleadores invitados que llegaron a la franquicia después. Metal Gear Solid ya era una franquicia altamente reconocida en la historia de los videojuegos. Claramente para mí no lo era, pero ahí lo conocí. En estos momentos ya había salido uno de los mejores videojuegos de la historia, hablando de Metal Gear Solid 3, y estaba por salir Metal Gear Solid 4 para PlayStation 3. Pero así como tenía un grandísimo éxito como franquicia para los que jugaban en esas consolas, se amplió el mercado para los que ni siquiera tenían idea de que existía. Y aunque parezca increíble, eran muchos más de los que se imaginan, sobre todo en jugadores muy jóvenes. Las revistas y noticias en internet de ese entonces explotaron al saber que un personaje como Snake pudiera compartir pantalla con personajes de Nintendo. Unos hasta opinando que se veía muy mal. Y sí, siempre hay haters, sea el año que sea. Otros que era una experiencia muy graciosa y otros que es lo mejor que pudo haber pasado en la historia. Los lectores se dieron cuenta que no era un personaje de Nintendo y esto ocasionó un morbo por saber más de dónde vienen esos personajes, no solo del mismo Snake.
Super Smash Bros. Brawl funcionó como una enciclopedia y Nintendo sabía que esto podía impulsar no solo sus propias ventas, sino de quienes estén dentro del juego. La galería de trofeos, por más que suene a ser algo tan básico, era una forma de explicar tanto para tantas personas en una era en la que el internet no era una necesidad básica como hoy en día. En una sola pantalla te decía dónde había salido un personaje que no conocías y de cuál consola podrías teóricamente jugarlo. Para mí, esto era una fascinación y me encantaba estar leyendo por horas de dónde salieron todos estos personajes que yo no conocía, hasta conocerlos por los años de lanzamientos, por lo que yo comencé a jugar bajo el contexto en el año en el que dichos juegos salieron para no juzgarlos de una mala manera. Hablando de manera personal, esta fue la razón por la que yo jugué Golden Sun, Mother 3, Metal Gear, Pikmin y otras franquicias más. Esto era fascinante y hasta te dejaba pensando si podrías jugarlo o saber cómo era cada personaje. Y obviamente Nintendo se adelantó a esta cuestión que podías tener. ¿Por qué creen que podías probar tantos juegos de manera gratuita dentro de Super Smash Bros. Brawl? Cosa que ya no se hace en los juegos actuales, porque era la puerta a lo que los jugadores aprendieran sobre las nuevas franquicias de forma rápida. No estaban tontos. Pero no nos olvidemos de algo que fue anunciado después de Snake, que rompió todavía más los paradigmas. Y sí, ya saben de quién estoy hablando. Es decir, el anuncio de Mega Man en Smash cuando salió definitivamente me hizo gritar de emoción por ser quien es. Banjo-Kazooie fue el mismo caso, obviamente. Todos los anuncios de nuevos personajes de Smash sobre todos los personajes ajenos a Nintendo siempre han sido un punto en el que se rompe el internet. Pero esto es gracias a la inmediatez que ahora tenemos. Y es hermoso, no lo voy a negar. Así que, esto que estoy a punto de decir es totalmente personal, ¿sí? No se preocupen. Personalmente hablando, nadie creía en este momento. Había rumores, desde Melee ya existían los rumores, sí. Pero este momento, la primera vez que muchos sintieron hype por algo que se creía imposible. Sonic's the name, speed's my game. Es que, ¿cómo es posible? Sonic en Smash es el rival de Mario, su competencia, y están juntos peleando en un mismo videojuego. Simplemente el potencial de Smash fue creado, el hype. Esta es la magia de Smash, y lo crearon con este sencillo momento. Las ganas por saber quién es quién y cuándo podremos jugar con él. Esto fue lo que hizo todo. Brawl no es el mejor juego de Smash, nunca lo fue y jamás lo será. Los hitboxes son horribles, el juego es muy lento, la aleatoriedad de sus mecánicas frustraba más de lo que balanceaba, sí, pero históricamente es el más importante. Melee es el más importante a nivel competitivo, sí, pero Brawl a nivel cultural. Es un videojuego que está cumpliendo la visión de su creador y de todos los creativos y trabajadores que participaron en este juego de la mejor manera posible. Cumplió la filosofía que quería demostrar, aunque no haya sido la filosofía competitiva que queríamos. Es esa epicidad de juntar personajes que visualmente no tienen nada que ver juntos, como Red y Lucas dándose la mano, de ver a Rayquaza secuestrar a Diddy Kong y ser Fox para rescatarlo, o ver a Snake rescatar a Peach y Zelda en la nave de Meta Knight, de ver una historia de redención y amistad sin una sola línea de diálogo de King Dedede, Luigi y Ness, de casi llorar por la triste historia de Rob, de ver a Sonic salvar el día en el último minuto contra un enemigo tan de Final Fantasy como Tabú, y de todas maneras emocionarte con todo esto. Era algo que simplemente era imposible hasta ese momento. Brawl atacó a dos públicos con perspectivas muy diferentes, los que ya conocían a los personajes y los que los estaban a punto de conocer. Si ya los conocías, Brawl era simplemente un Avengers de los videojuegos, y si no los conocías, Brawl es una biblioteca, es una encarta de videojuegos. Me hizo ponerme en contexto de la historia de los mismos videojuegos, y yo hice a todos estos juegos míos. Me introdujo a franquicias que ya tenían años de haber salido en el mercado y me hizo preguntarme por qué no las conocía en primer lugar, pero estando agradecido que alguien como Smash me habló de ellas, y sigue pasando con todas las nuevas generaciones hoy en día. Brawl me puso en bandeja de plata la información en una época que era difícil acceder a la información. Personalmente, me motivó a querer saber más de los videojuegos y a investigar más de lo que antes no sabía. Y sobre todo, no juzgar a un videojuego por su año de lanzamiento, que muchas veces nos pasa hoy en día.
te motiva a ser mejor, a que el esplendor sea tuyo, como la misma canción inicial en latín te dice. Nintendo actualmente ha logrado convertir a Smash en el punto principal de los crossovers de los videojuegos en general. Es un espacio en el que exageradamente podemos decir, si no estás en Smash, no existes. Muy exageradamente, yo lo sé. Por eso, todo el tiempo quisimos que saliera el personaje que queríamos en el más reciente. Y siempre soñaremos con la cúspide de juntar a todos los personajes que amamos en un solo lugar. Eso fue la filosofía que consolidó a Brawl. Una filosofía que dejó soñar y comenzar a teorizar al mundo entero. Algo que motivó a tantas personas a jugar tantas otras experiencias que no los hubieran podido descubrir si no era por este juego. Nintendo se dedicó a tomar lo que hizo Sakurai y formó la idea de vamos a hacer la mayor celebración que existe en la historia de los videojuegos. Y lo lograron. Todo el videojuego desde su presentación, desde que pones el juego y lo primero que ves es esa pantalla con todos los personajes disponibles en la cúspide, en lo más alto, simplemente como un claro crossover inspirado de otros juegos como Marvel contra Capcom o películas o series animadas anterior a este. Su objetivo es que magnifiquen los sentimientos de quien lo juega. Eso era Brawl. Todo el mundo se sabe el intro de Brawl. El soundtrack va de la mano con esta sensación que debatiblemente no se ha podido lograr de forma tan seria como esta. Esa es la razón por la que lo hicieron. Todo va encaminado a poder lograr un sentimiento épico en una combinación de personajes de Nintendo que por sí solos ni siquiera debería pasarte por la cabeza que son épicos. Ese fue el impacto de Brawl. Y por eso fue tan necesario que saliera cuando todos lo teníamos más a la mano en una consola tan accesible como el Wii. Nintendo es cute, es bonito, es amigable, eso todos lo sabemos. Pocas veces Nintendo se atreve a dar el paso hacia algo más serio que con algunas contadas franquicias, pero simplemente con Brawl. Esto te está diciendo que no, este es el punto máximo de todos los personajes. Ese es tu punto máximo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esto era algo que quería hablar desde mucho tiempo en el canal. Si te gustó el video, dale like, compártelo a quien te diga que Brawl es un juego malo para que lo hagas cambiar de parecer y suscríbete a Plano de Juego. También te recuerdo que YouTube a veces le quita la campanita aunque muchos de ustedes no quieran y no te va a avisar cuando salgan videos nuevos. Así que vuelve a darle click a esa campanita porque probablemente YouTube te lo quitó. Este tema fue inspirado por una plática que tuve en el podcast de Vida entre Bits. Así que si quieren saber todavía más datos sobre Smash, les recomiendo que lo escuchen, además de que tienen muchos otros temas que les pueden interesar. No se olviden tampoco lo que les dije de 9 Years of Shadows en Steam, les dejo abajo todo en la descripción, pónganlo en su wishlist de Steam y sigan las redes de Hardware. Como siempre les digo, yo soy Champ y espero hayan aprendido como en serio yo lo hice con este juego. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar, muy importante. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.